Como ven, hoy vamos a ver qué son las funciones analíticas, que es algo bastante importante, ¿verdad? En variable compleja. Vamos a ver la derivada también, ¿verdad? La derivada. Y bueno, tal como les dije antes, ya vimos límite, vamos a ver derivada, vamos a ver integrales también, ¿verdad? Bueno, pero antes de ver diferenciabilidad, veamos que, bueno, si z está escrito como x más y z sub 0 es x sub 0 más y por y sub 0, entonces delta de z, que es z menos z sub 0, ¿sí? Va a ser la resta de esto menos esto y nos queda así, x menos x sub 0 más y por y menos y sub 0. O sea que delta de z yo lo puedo escribir como delta de x más y delta de y. O sea, delta de z lo puedo escribir en su parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Bien. Entonces, también si w es f de z, delta w va a ser esto. Sería f de z sub 0 más delta de z, o sea, le sumamos un poquito más a z sub 0, ¿verdad? Y a eso le restamos el valor exacto de f de z sub 0. Digo todo esto porque en la definición de derivada, es una definición que ustedes ya conocen, ¿verdad? Es una definición que ustedes ya conocen, pero bueno, aquí la tenemos, ¿verdad? Vamos a suponer que la función compleja f está definida en una vecindad, en un punto cero. ¿Sí? Y la derivada, entonces la derivada está, que también la denotamos así como en cálculo 1, ¿verdad? F' de z sub 0 va a ser esto. El límite cuando delta de z tiende a 0 de esta que sería delta w sobre delta de z. Ustedes ya conocen esta definición. Y claro, sabemos que la derivada existe siempre que el límite exista, ¿verdad? Bueno, digo que ya conocen esta definición, pero por supuesto, aquí esta es una función de variable compleja y estos son números complejos, ¿verdad? Y aquí cuando dice delta de z tiende a 0, es a 0 más 0i, el 0 en los números complejos. ¿De acuerdo? Bien. Si el límite existe, vamos a decir que la función es diferenciable en z sub 0. Esa es la definición de diferenciabilidad, ¿verdad? También quiero mencionar que usamos la notación W', así como usábamos Y', ¿verdad? También usamos dw con respecto a z. Y también cuando tenemos la derivada en un punto, z sub 0, lo podemos escribir así, la derivada evaluada en z sub 0. ¿De acuerdo? Cabe mencionar también que en estas funciones de variable compleja se cumplen las reglas de diferenciación que ya conocemos, como por ejemplo la derivada con respecto a z de una constante es 0. También si yo tengo la derivada de una constante por una función, eso es la constante por la derivada de la función. También si yo tengo la derivada de una suma, es la suma de las derivadas, la derivada de una multiplicación, se usa la regla de la multiplicación que ya conocemos, la derivada de un cociente, se usa la regla del cociente que ya conocemos, la derivada de una función compuesta, pues ya sabemos, usamos la regla de la cadena, ¿verdad? ¿Sí? Incluso es válida también cuando yo tengo una potencia, ¿verdad? Entera, que bajo el exponente y le resto uno al exponente. Ahora, lo que sí quiero mencionar es que
Estas reglas de diferenciación funcionan, pero obviamente ustedes ven que tenemos que tener z, ¿verdad? Tenemos que tener z, pero por ejemplo si ya tuviéramos el conjugado de z, ya la cosa cambia y no funciona, ¿verdad? De hecho, ya vamos a probar más adelante que la función z barra, o sea, el conjugado de z no es diferenciable en ningún punto, ¿verdad? Y también es importante mencionar que a veces tenemos las funciones complejas, las funciones de variable compleja, las tenemos escritas con su parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Parte real y parte imaginaria. Entonces, por ejemplo, en lugar de z podemos tener un 3x más 5y, ¿verdad? En ese caso, pues no, eso no es z, ¿verdad? 3z más 5y no es z. Entonces no funcionaría esto, ¿verdad? Entonces es para cuestiones bien específicas, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, solamente tengo uno porque ustedes ya conocen estas reglas. Solo permítanme, voy a corregir acá. Esto. Bien, entonces, por ejemplo, si queremos encontrar la derivada de esta función, ¿sí? Simplemente usamos la regla de la cadena, ¿verdad? Bajamos el 10, le restamos 1 al exponente y nos quedaría esto elevado a la 9. Y luego, pues, esto multiplicado por la derivada de esto, que sería 4z al cubo menos 2i, en este caso sería constante, ¿verdad? 2i multiplicado por la derivada de z cuadrado, que es 2z, entonces sería 4iz, más la derivada de z, que es 1, ¿de acuerdo? Eso es con respecto a las reglas de la derivada, que nosotros ya conocemos. También se puede usar se puede usar la definición, ¿verdad? La definición de derivada para poder calcular un límite. Si quieren, bueno, no tengo ninguno acá, ¿verdad? No tengo ninguno acá, ningún ejemplo, pero si quieren podemos hacer una más adelante. Aunque en los ejemplos que vienen vamos a usar la definición de derivada. Bien, aquí tengo una anotación. Si una función compleja se hace especificando sus partes real e imaginaria, u y v, es más probable que no sea diferenciable. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero con esto? Pues lo que les estaba diciendo, ¿verdad? No es lo mismo tener z igual a x más y. Esto sería z, ¿verdad? Sabemos que es z. ¿Sí? Pero si nosotros tenemos 5x más 3y, eso es completamente diferente, ¿verdad? Esto no es z, ¿verdad? Esto no es z. Entonces, cuando tenemos cosas como estas, es mucho más probable que
que no sea diferenciable la función, ¿no? También podríamos tener algo como esto, x cuadrado, y cuadrado, y cuadrado menos x menos y. ¿De acuerdo? Entonces, y en el libro también está esta anotación, ¿verdad? De que estas reglas sí son importantes, pero no son tan importantes como las funciones de variable real, ¿verdad? Porque acá generalmente lo que vamos a tener son cosas como esta, ¿no? Son cosas como esta. Y realmente nosotros vamos a tratar de llevar la función de variable compleja en muchas ocasiones a su parte real e imaginaria para poder trabajarlas con más facilidad, con más, mm, con más comodidad incluso. Bueno, entonces lo que quiero es que veamos algo que no es z, pero que está relacionado con z, es z conjugado, ¿verdad? Y el ejercicio 2, acá nos dice que mostremos que z barra, ¿sí? Que el conjugado de z no es diferenciable en ningún punto. ¿De acuerdo? Bien, para poder mostrar eso, para poder probarlo, vamos a darnos un z sub 0, ¿sí? Cualquiera. Z sub 0 es cualquier número complejo, así que z sub 0 lo vamos a escribir de esta manera, como x sub 0 más y sub 0, ¿de acuerdo? Vamos a escribir f de z, que es z barra, en su forma, en su parte real e imaginaria, ¿verdad? ¿Sí? El conjugado de x más y, ya sabemos que es x menos y. Luego, lo que hacemos es calcular la derivada, ¿sí? Calcular la derivada. Entonces, nosotros sabemos que la definición de derivada, y usamos la definición, es f de z sub 0 más delta de z menos f de z sub 0. Entonces aquí sería f de z sub 0 más delta de z, o sea, el conjugado de z sub 0 más delta de z. Y a eso yo le resto f de z sub 0, ¿verdad? En este caso, pues sería el conjugado de z sub 0. Y eso lo divido sobre delta de z, y ya sabemos que es el límite cuando delta de z tiende a 0. ¿Sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es primero aplicar la propiedad de que cuando tenemos una suma, el conjugado de una suma es la suma de los conjugados. ¿Recuerdan? Lo vimos en el capítulo 1. Entonces, esto me queda así. Conjugado de z sub 0 más el conjugado de delta de z. ¿Sí? Se nos cancelan los conjugados de z sub 0 y solo nos queda esto. Bien. Nosotros sabemos que delta de z no es lo mismo que el conjugado de delta de z, ¿verdad? Por lo tanto, para poder analizar este límite, y bueno, lo que queremos probar aquí, lo que queremos probar acá, es que el límite no existe. ¿Recuerden cómo hacemos que el límite no existe? Bueno, probamos a lo largo de dos trayectorias, y si a lo largo de esas dos trayectorias el límite es diferente, sabemos que el límite no existe, ¿verdad? Sí, el límite no existe. Entonces, eso es lo que queremos probar, que el límite no existe. ¿De acuerdo? Bien, entonces, primero vamos a tomarlo a lo largo de la trayectoria. X sub 0 más y. Noten lo que estoy haciendo acá. Si yo tengo, voy a graficarme aquí un z sub 0. Voy a darme un punto, donde sea. No importa cuál es ese punto.
A este punto le vamos a llamar z sub 0. Entonces, este punto z sub 0 es, bueno, le voy a poner mejor este rótulo. Le voy a poner x sub 0 más y sub 0. O sea que aquí, más o menos aquí, esto sería x sub 0 y esto sería y sub 0. Entonces, si lo que estamos haciendo acá, lo que estamos haciendo acá es acercarnos, si ustedes se fijan, como x sub 0, perdón, como la recta es x sub 0 más y x sub 0, bueno, x siempre va a ser constante, ¿verdad? X siempre va a ser constante, el que va a variar es y. Entonces, si x se mantiene constante, lo que hacemos es que, como esto es x sub 0, ¿verdad? Esto es x sub 0, eh, entonces lo que hacemos es estar en esta recta, ¿verdad? Acercarnos a lo largo de esta recta, ¿sí? Y pues varía, ¿verdad? Pueden ver, y varía, pero x se mantiene constante y es x sub 0. Entonces, lo que estamos haciendo es acercarnos en esta dirección o en esta dirección, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo ahorita cuando tomamos esa trayectoria. Una trayectoria en línea recta, ¿sí? Bien, entonces, si vamos a lo largo de x sub 0 más y, lo que notamos es que delta de z, que es z menos z sub 0, va a quedar así. Z es x sub 0 más y, porque esa es la forma de todos los z, ¿verdad? O sea, como nos estamos acercando a lo largo de esa recta, no importa en qué punto tome aquí de la recta, siempre va a tener la forma x sub 0 más y. ¿De acuerdo? Cualquier punto z que tome en esta recta va a tener esa forma. Entonces, por eso aquí z es x sub 0 más y. Si a eso le resto x sub 0 más y sub 0, que es z sub 0, ¿verdad? Se nos cancela x sub 0 y solo nos queda y menos y sub 0, que quedaría de esta manera, y por y menos y sub 0, y y menos y sub 0 es delta de y, ¿de acuerdo? Delta de y. Por lo tanto, delta de z es igual a i delta de y, ¿sí? I delta de y. Y, claro, si tomamos el conjugado a esto, ya sabemos que esto se vuelve negativo, entonces el conjugado de delta de z es menos i delta de y. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sustituir el límite cuando delta de z tiende a 0 de esto. Sustituimos delta de z es menos i delta de y, el conjugado de delta de z, perdón, y delta de z es i delta de y. Claro, se nos cancela todo esto y nos queda que el límite es menos 1. ¿De acuerdo? El límite es menos 1. Lo que vamos a hacer ahora es tomar otra trayectoria. Vamos a irnos a lo largo de x más y sub 0. Ahora quien se mantiene constante es y quien va a variar es x. ¿De acuerdo?
Quien se mantiene constante es y, quien va a variar es x. Entonces lo que estamos haciendo es, como y siempre va a ser y sub 0, entonces vamos a estar en esta recta. X va a variar, pero y siempre es y sub 0. Vamos a escribir aquí, esto es y sub 0. Y esto es x sub 0. ¿Sí? Entonces, la recta es y sub 0, perdón, x más y por y sub 0, esta recta de acá. Entonces lo que vamos a hacer, nos estamos acercando al punto a lo largo de esa recta, entonces nos acercamos ya sea en esta dirección o en esta dirección. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente hacemos el análisis. ¿Quién es delta de z? Delta de z es z menos z sub 0. Como z en este caso tiene esta forma, ¿verdad? ¿Sí? X más y por y sub 0. ¿Sí? Entonces, a x más y por y sub 0 le restamos z sub 0, que es esto, se nos cancela y por y sub 0, y solo nos queda x menos x sub 0, que es delta de x. Y por supuesto el conjugado siempre va a ser delta de x, ¿verdad? Que lo que cambia es la parte imaginaria. Sustituimos conjugado delta de z por delta de x y delta de z por delta de x, y tenemos que ese límite es 1 por esa trayectoria. Por lo tanto, como a lo largo de dos trayectorias distintas el límite es diferente, sabemos que ese límite no existe, ¿verdad? Y si el límite no existe, entonces, ¿qué decimos? Que la derivada no existe. Ahora, ¿dónde no existe la derivada? La derivada no existe en z sub 0. Y z sub 0 es un punto que tomamos arbitrariamente, ¿verdad? Entonces, no importa cuál punto tomemos, siempre vamos a llegar a la misma conclusión, que la derivada no existe. Por lo tanto, la derivada no existe en ningún punto de z. ¿Sí? Perdón, en ningún punto del plano complejo. No existe para ningún punto z. ¿De acuerdo? Entonces, como no existe la derivada para ningún punto, pues la derivada no... La función no es diferenciable en ningún punto. ¿De acuerdo? Preguntas. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio un tanto parecido, ¿verdad? Siempre usando la definición de derivada. Vamos a ver la función módulo de z elevado al cuadrado. Esa función es continua en el origen. Lo que nos pide acá es que mostremos que, primero, que f es diferenciable en el origen. Es diferenciable. Bien, como estamos en el origen, entonces estamos en el número complejo 0 más 0i, que solo escribimos 0, ¿verdad? Usamos la definición de derivada para probar que es diferenciable. Y bueno, nosotros sabemos que es f de... permítanme, aquí lo tengo malo.
Solo déjenme corregir ahí. Tiene que estar elevado al cuadrado. Ahora sí. Bien. Entonces, como es módulo de z elevado al cuadrado, la función entonces sustituyo, ¿verdad? Z por z sub 0, que es 0 más delta de z. Entonces, me queda módulo de 0 más delta de z elevado al cuadrado. Menos el módulo de menos f de z sub 0, que en este caso sería el módulo de 0 elevado al cuadrado. Lo divido sobre delta de z y lo divido por delta de z, perdón, y calculo el límite cuando delta de z tiende a 0. ¿De acuerdo? Bien, claro, 0 más delta de z es delta de z, y aquí el módulo de 0, ya sabemos que es 0, ¿verdad? ¿Sí? Sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que es 0, raíz de 0, 0. Módulo de 0 es 0, elevado al cuadrado, 0. Entonces solo nos queda módulo de delta de z elevado al cuadrado. ¿Sí? Módulo de delta de z elevado al cuadrado. Nosotros, si recordamos, un equivalente para módulo de delta de z elevado al cuadrado es, o mejor dicho, el módulo de z al cuadrado es equivalente a z por el conjugado de z. ¿Sí? Z por el conjugado de z. Voy a escribir para que lo recuerden. Módulo de z elevado al cuadrado es igual a z por el módulo de z. ¿Sí? Entonces eso es lo que usamos acá. Módulo de delta de z elevado al cuadrado sería delta de z por el conjugado de delta de z. Se nos cancela delta de z y nos queda el límite cuando delta de z tiende a 0 de delta de z. Como delta de z tiende a 0, sabemos que es 0 más 0 y el conjugado también tiende a 0, ¿verdad? Porque es 0, tiende a... en este caso, voy a escribir así. Ya sabemos que es delta de x más y delta de y. Y el conjugado pues sería esto, ¿verdad? Que ya sabemos que es delta de x menos y delta de y. Cuando delta de z tiende a 0, resulta que delta de x tiende a 0 y delta de y tiende a 0. Entonces, si delta de z tiende a 0, el conjugado también tiende a 0, ¿verdad? Porque esto tiende a 0 y esto tiende a 0, y nos quedaría 0 menos 0i, que es el número complejo 0. Por lo tanto, esto es 0. Y vemos que la función f es diferenciable en el origen. F es diferenciable en el origen. ¿De acuerdo? Y la derivada de 0. La derivada de 0. Bien, ahora vamos a mostrar que f no es diferenciable en todos los demás puntos. ¿Sí? Vamos a mostrar que esa función no es diferenciable en cualquier otro punto z distinto de 0. Para eso nos vamos a dar nuevamente un punto arbitrario en el plano complejo, ¿verdad? Z sub 0 nuevamente. ¿Sí? Vamos a dar este z sub 0, que es x sub 0 más y sub 0.
Y calculamos el límite, reusamos la derivada. El límite sería límite cuando, aquí me faltó escribir que eso es la derivada, que lo permitan, me lo voy a arreglar. ¿Sí? La derivada de f en z sub 0, z sub 0, ¿sí? La derivada de f en z sub 0 sería f de z sub 0 más delta de z menos f de z sub 0 sobre delta de z. Bueno, el límite cuando delta de z tiende a 0. Y en este caso, pues la función es el módulo de z elevado al cuadrado. Entonces sería módulo de z sub 0 más delta de z elevado al cuadrado menos el módulo de z sub 0 elevado al cuadrado sobre delta de z. Luego, lo que vamos a hacer es transformar esto a esto. ¿Recuerdan? Lo que acabo de recordarles. Esto, que el módulo de z cuadrado es z por el conjugado de z. Entonces vamos a escribirlo así. Módulo de z sub 0 más delta de z al cuadrado sería z sub 0 más delta de z por el conjugado de z sub 0 más delta de z. Acá lo tengo. ¿Sí? Z sub 0 más delta de z por el conjugado de z sub 0 más delta de z. Menos, y aquí el módulo de z sub 0 al cuadrado sería z sub 0 por el conjugado de z sub 0. Ahí está. Sobre delta de z. Bien, aplicamos aquí también la propiedad de que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados. Lo tengo acá. Y simplemente pues aplicamos la distributiva. Nos queda z sub 0 por z sub 0 conjugado, esto por esto está acá, y esto por esto está acá. Menos z sub 0 por el conjugado z sub 0, y vemos que se nos cancela esto con esto. ¿Sí? Entonces solamente nos queda esto que está acá. Bien, ahora, aquí no puedo sacar factor común delta de z porque solo está en dos de los términos. Entonces vamos a ver qué hacemos. Vamos a otra vez a considerar el límite a lo largo de dos trayectorias. ¿Por qué? Porque lo que queremos probar es que f no es diferenciable. Entonces lo que queremos probar es que este límite no existe, al igual que como hicimos antes. Y al igual que como hicimos antes, vamos a tomar la trayectoria x sub 0 más y. Primero, ya saben que lo que estamos haciendo es moviéndonos a lo largo de esta línea recta, ¿verdad? Moviéndonos a lo largo de esta línea recta. Entonces, si tomamos cualquier z en esa línea recta, tiene esta forma. X sub 0 más y. Nuevamente, delta de z sería z menos z sub 0, que sería esta resta, y nos queda que es y por delta de y. Delta de z es igual a y por delta de y. Y por supuesto, el conjugado de delta de z sería menos y por delta de y. Entonces vamos a sustituir acá. Nos queda límite cuando delta de z tiende a 0, de z sub 0 por, aquí sería menos i delta de y, ¿verdad? Y sería i delta de y, aquí sería i delta de y por menos i delta de y. Queda negativo este término. Y aquí está. Menos i z sub 0 delta de y más i z sub 0 conjugado por delta de y menos i delta de y por i delta de y. Y este menos, como les dije antes, por este. Igual aquí este menos de acá. Y también sustituimos delta de z por i delta de y. Sacamos factor común delta de y. Bueno, y delta de y sacamos factor común. Y tenemos que se nos cancela, ¿verdad? ¿Sí? Nos cancelaría esta i y este delta de y con este y este y este. Entonces solo nos queda menos z sub 0 más z sub 0 conjugado
menos I delta de Y. Y cuando delta de Z tiende a cero, nosotros sabemos que delta de Y tiende a cero. Entonces, esto sería cero, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que nos queda es esto, que es una constante, ¿verdad? Y esto es una constante. Z sub 0 conjugado menos Z sub 0. Al hacer esta operación, vemos que se nos cancela, bueno, nos queda así, x sub 0 menos y sub 0 menos x sub 0 más y sub 0, se nos cancela x sub 0. Y nos queda menos 2i por y sub 0. Esta es una constante compleja, ¿verdad? Es una constante compleja. ¿Sí? Bien, ahora vamos a lo largo de la otra trayectoria. Vamos a lo largo de la recta x más y por y sub 0, que nosotros sabemos que es esta recta de acá, porque x varía, pero y se mantiene constante, siempre y sub 0, entonces estamos en esta recta. Y cualquier punto que yo tome en esta recta tiene exactamente esta forma, x más y por y sub 0. Nuevamente, analizamos quién es delta de z y quién es delta de z conjugado. Y bueno, aquí se cancelaría, aquí es, tengo malo algo, aquí y sub, x sub 0. ¿Sí? En este caso se nos cancela y por y sub 0, ¿verdad? Porque este quedaría negativo y solo nos queda x menos x sub 0, que eso ya sabemos que es delta de x. Por lo tanto, delta de z es igual a delta de x. Y por supuesto, el conjugado es también el delta de x. Por lo tanto, sustituyo acá todo esto por delta de x. Me quedaría z sub 0 por delta de x. Z sub 0 conjugado por delta de x. Y aquí quedaría delta de x por delta de x. El cofactor común delta de x. Por lo tanto, se cancela con esto. ¿Sí? Aquí tengo una x de más. Acá en el denominador. ¿Sí? Ahí solo es delta de x. Entonces se me cancela, ¿verdad? Entonces aquí solo me queda z sub 0, aquí me queda z sub 0 conjugado, aquí uno de los delta de x. Claro, cuando delta de z tiende a 0, delta de x también tiende a 0, por lo tanto eso es 0. Y solo nos queda z sub 0 más el conjugado de z sub 0. Esto es z sub 0, esto es el conjugado, se nos cancela ahí por y sub 0. Y lo que nos queda es 2 por x sub 0. ¿A qué conclusión llegamos entonces? Que los límites a lo largo de esas dos trayectorias son distintos. ¿De acuerdo? Los límites a lo largo de esas dos trayectorias son distintos. Por lo tanto, nosotros sabemos que el límite no existe. Como este límite no existe, entonces decimos que la derivada no existe. ¿Dónde? En z sub 0. Como z sub 0 es cualquier número que no es 0, ¿verdad? Cualquier número que no es 0. Entonces, para cualquier punto en el plano complejo, la derivada no existe. Por lo tanto, acabamos de probar que la función no es diferenciable en un punto que no sea z igual a 0. ¿Sí? Bien, esto es un poco largo, este ejercicio, sí. Pero espero ha quedado claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Preguntas? Muy bien.
Bien, en el libro, como les dije, hay algunos ejercicios de calcular derivadas, ¿verdad? Usando la definición o la definición alternativa, que ya vamos a ver cuál es. No hice porque ustedes ya han usado eso. Igual estas, es aplicar las reglas de las derivadas, porque ustedes ya saben derivar. ¿Sí? Pueden probar hacer el ejercicio 20 para practicar. Hagan el ejercicio 20. ¿Sí? Tienen que probar que no es diferenciable en z igual a 0. Incluso hasta le dan aquí ya las trayectorias que usen. ¿Sí? Van a usar el eje X y la recta Y igual a X. Así que pueden probar ese. También pueden probarse el 22. Nosotros ya hicimos el 21. Probamos que no es, no es diferenciable en ninguna parte, ¿verdad? Z conjugado, ustedes pueden probar que el módulo de Z no es diferenciable en ninguna parte también. ¿De acuerdo? Bien, si no hay preguntas, vamos a dar la definición entonces de una función analítica. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver la definición. Dice que una función compleja, w igual a f de z, es analítica en el punto z sub 0 si f es diferenciable en z sub 0, pero no solo eso, diferenciable también en cada punto de alguna vecindad de z sub 0. Bien. Lo que tenemos entonces es entonces. No funciona. Bueno, voy a dejar así, suponiendo que esto es... Bueno, esto sería x más ix, ¿verdad? Sí, x más ix. Um, en este caso y es igual a x. Bueno, lo que quiero probar es, digamos, si esto es... voy a explicar así mismo. Digamos que la función, tengo una función f de z, ¿verdad? Tengo una función f de z que es diferenciable en, es diferenciable en este punto, 4,3. Entonces, para que la función sea analítica, en ese punto no solamente debe ser diferenciable allí, o sea, la derivada debe existir ahí, sino que también eh, la derivada debe existir en...
Sí, lo vamos a poner. ¿Sí? No solamente debe existir aquí, sino que debe existir en cada punto de una vecindad. ¿Sí? Eso es lo que nos dice la definición. Debe ser diferenciable en Z sub 0 y también en cada punto de alguna vecindad. ¿Sí? Eh, quizás no todas las vecindades, pero sí alguna vecindad. Aunque sea muy pequeña la vecindad, digamos yo me doy un 0.001, ¿sí? Una vecindad bastante pequeña, pero si es derivable en este punto y también en cada punto de esta vecindad, la función es analítica en ese punto. Es analítica. ¿De acuerdo? Esa es la definición. Y claro, si una función es analítica en un dominio completo D, un dominio completo D, eh, o mejor dicho, una función es analítica en un dominio D si es analítica en cada punto de ese dominio, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si es analítica a lo largo de toda una línea recta, decimos que es analítica en ese dominio, ¿verdad? Eh, también podemos decir, a las que son analíticas, las funciones que son analíticas en un dominio completo, se les llama funciones holomorfas o también funciones regulares, ¿de acuerdo? Aunque en este libro casi no se va a usar esa, esa, eh, esa notación, sino que se les va a llamar analítica en un dominio, ¿sí? Analítica en tal dominio, cosas así, ¿verdad? Pero en otros libros quizás van a encontrar funciones holomorfas o funciones regulares. Bien, eh, un ejemplo rápido es que en la función que vimos antes, en esta, módulo de z al cuadrado, nosotros encontramos que es diferenciable en el origen, ¿verdad? ¿Sí? Es diferenciable en el origen, pero resulta que no es analítica en el origen. ¿Por qué? Porque esa función solo es diferenciable en ese punto, ¿sí? Esa función solo es diferenciable en el origen. En todos los demás puntos no es diferenciable. Entonces no importa la vecindad que yo haga, que yo quiera darme aquí, no importa qué tan pequeña sea, siempre eh, no van a ser, la función no va a ser diferenciable en los puntos de esa vecindad. Solo va a ser diferenciable en el origen. Por lo tanto, es diferenciable en cero, pero no es analítica en cero. ¿De acuerdo? O sea que hay que distinguir bien eso, ¿verdad? Si una función es diferenciable, no necesariamente es analítica, porque para que sea analítica, tiene que cumplir algo más, tiene que cumplir esa otra condición, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, la función f de z igual a z, esa función tiene derivada en todos los puntos del plano complejo, ¿sí? Al igual que cualquier polinomio, como ya vamos a ver. Por lo tanto, como es analítica en todos los puntos de C, como es diferenciable en todos los puntos de C, no importa qué vecindad yo me tome, eh, siempre en todos los puntos va a ser diferenciable. Entonces, esa función sí es analítica en todos los puntos de C. Esas funciones que son analíticas en todos los puntos del plano complejo tienen un nombre, se le llama funciones enteras. ¿De acuerdo? Funciones enteras. Y tenemos este teorema en el que nos dice que las funciones polinómicas son funciones enteras. Es decir, son diferenciables en todo el plano complejo, pero lo más importante es que son analíticas en todo el plano complejo. ¿Sí? Todo el plano complejo. También una función racional donde P y Q son
polinomios, ¿verdad? Es analítica en cualquier dominio que no contenga algún punto z sub 0 para el que el denominador sea 0. O sea, si yo tengo un dominio donde no están esos valores prohibidos, como les hemos llamado desde 110, ¿verdad? De este polinomio, si no están esos valores, entonces esa función es analítica, ¿verdad? Esa función es analítica. Bien, una definición más. Un punto z en el que la función w igual a f de z falla en ser analítica es llamado punto singular de f, ¿sí? Punto singular. Eso se va a ver con más detenimiento en el capítulo 6. ¿Verdad? Capítulo 6. Y otra cosa, algo muy importante, es que la suma, diferencia y producto de funciones analíticas también es una función analítica. El cociente también lo es siempre que el denominador sea distinto de 0 en el dominio. Bien, entonces, por ejemplo, aquí hay una pregunta. Sí, exacto. Cuando... Sí, porque en todos los demás puntos la función es analítica. Sí, es correcto. Serían puntos singulares. Bien, entonces, por ejemplo, aquí nos dice mostrar dónde la función no es analítica. Vemos que es una suma de dos funciones, ¿verdad? Y esta función es analítica. Es una constante, es un polinomio, ¿verdad? Y esto es un polinomio. Claro, esto es 0 en el origen, ¿verdad? ¿Sí? Es 0 en el origen. Por lo tanto, esta es analítica para cualquier z, excepto en el origen, ¿verdad? Esta, por ejemplo, es analítica en todo punto, ¿sí? O sea, no hay puntos donde la función no sea analítica, porque este es un polinomio, ¿verdad? Ya sabemos que es analítica en todo punto del plano complejo. Y eso que está elevado a la 10, pues eso lo convierte en un polinomio de grado mayor. El que vamos a hacer es este, ¿sí? Vamos a ver los puntos donde esta función no es analítica, ¿sí? Los puntos donde esta función no es analítica. Bien, lo primero que notamos es que, bueno, esto es un polinomio, ¿verdad? ¿Sí? Es polinomial. Tengo z. Y bueno, los coeficientes son constantes, ¿verdad? Igual aquí tengo z cuadrado más 9i. Este es un polinomio, este es un polinomio. Por lo tanto, esta es una función racional que es analítica en todo punto, excepto donde el denominador sea 0. ¿Sí? Lo que acaba de mencionar usted, Juan Francisco. Entonces, lo que vamos a hacer es ver dónde este polinomio es 0. O sea que vamos a igualar el denominador a 0. ¿Sí? Aquí podemos usar la fórmula cuadrática, si lo desean. Ya se puede usar la fórmula cuadrática, aunque queda más fácil hacer esto, ¿verdad? Yo paso a al otro, o sumo, o mejor dicho, resto 9i a ambos lados, luego multiplico por 2 menos i a ambos lados y nos queda esto. Lo que voy a hacer después es multiplicar por el conjugado, que es 2 más i. Entonces nos queda 9 menos 18i sobre 5. Y lo escribí de esta manera, ¿verdad? Entonces nos queda que z cuadrado es igual a esto. Noten que lo que tenemos que encontrar ahí son las dos raíces cuadradas de este número, ¿sí? Y para eso tenemos que usar la fórmula que vimos antes, ¿verdad? ¿Sí?
La fórmula para... Bueno, no la tengo aquí, la verdad. Pero es esa de que W sub K es igual a rho multiplicado por el coseno de teta más 2k pi sobre n más i por el seno de teta más 2k pi sobre n. Esa fórmula, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar tanto R, porque recuerden que podemos tenerlo en forma polar, necesitamos R y el argumento, ¿verdad? Voy a calcular el argumento principal. Bueno, el R sería, bueno, el módulo, que es esto, simplificado quedaría así. Y el argumento de este número es tangente inversa de 2. Perdón, tangente inversa de menos 2, me parece que es. Sí, es tangente inversa de menos 2. Pero solamente, déjenme ver si está entre menos pi y pi. Sí, ahí me equivoqué, es tangente inversa de menos 2. ¿De acuerdo? Solo déjenme corregir todo eso porque... Permítanme, tengo que tocar aquí. Bien, aquí está. Tangente inversa de menos 2. Entonces, lo que tenemos que calcular, como les dije, son las dos raíces cuadradas de este número. ¿Sí? Y bueno, aquí sería, recuerden la raíz principal de esta, elevado a la 1 entre n, en este caso 1/2, por el coseno de teta sobre n, ¿sí? Cuando k es igual a 0, ¿verdad? Más i por el seno de teta, que es tangente inversa de menos 2, sobre n, que es 2. Igual para W sub 1 sería el coseno de la tangente inversa de menos 2 más 2pi sobre 2, más i por el seno de la tangente inversa de menos 2 más 2pi sobre 2. Por esto. Lo dejé así porque esos son los valores exactos, ¿verdad? Se pueden calcular ahí unas aproximaciones si ustedes lo desean, pero esos son los valores exactos. Entonces, en estos puntos, en este y en este punto, la función, esta función, no es analítica. ¿De acuerdo? No es analítica. Preguntas hasta el momento. Sé que hay bastantes definiciones y todo, pero preguntas. ¿Alguna pregunta? Bien, como ustedes notarán, es más difícil probar que una función es analítica, ¿verdad? O sea, si queremos probar que una función es diferenciable, pues
calculamos el límite, ¿verdad? El límite que ya sabemos. Si queremos probar que una función no es diferenciable, pues lo que hacemos es probar que ese límite no existe, que ya sabemos que usamos el criterio de las dos trayectorias. Ahora, para probar que una función es analítica, es más complicado, porque no solamente tenemos que probar que es diferenciable en un punto, sino que es diferenciable también en una vecindad, y en una vecindad hay infinitos puntos. Hay ocasiones en las que es fácil verlo, ¿verdad? Pero es un poco más complicado. Incluso podría llegar a ser un poco más complicado probar que no es analítica en un punto, porque habría que probar que quizás es diferenciable en ese punto. Bueno, si no es diferenciable, no es analítica, ¿verdad? Pero habría que probar que es diferenciable en ese punto y además probar que, dada cualquier vecindad, oigan bien, dada cualquier vecindad, eh, no van a ser, la función no va a ser diferenciable en ningún punto de esa vecindad. Entonces es más complicado, ¿verdad? Es más complicado eh, quizás probar que es analítica o no lo es. Entonces, a lo que nos dirigimos, ¿sí?, en el libro es a ver las ecuaciones de Cauchy-Riemann o Cauchy-Riemann, como le quieran decir. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que esas nos van a ayudar a probar que una función o no es analítica y con eh, agregándole algo más ahí a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, eh, vamos a poder probar que las funciones son analíticas de una manera más sencilla. Bien, antes de terminar esta parte, solo quiero que veamos que sí, esto, podemos tener una forma alternativa de la derivada, ¿sí?, que en lugar de tener delta de z tiende a 0, aquí tenemos z tiende a z sub 0. Si ustedes ya han visto esta forma también. Y aquí tenemos el f de z menos f de z sub 0. Aquí tenemos delta de z siempre, ¿verdad? Pero lo escribimos como z menos z sub 0. Esa es otra forma en la que se puede usar la derivada. Como ustedes ya saben. También un teorema que nosotros vimos tanto en, bueno, que lo vimos en las funciones de una variable, ¿verdad? Si una función es diferenciable en un punto, entonces también es continua en ese punto. O sea que la diferenciabilidad implica continuidad. ¿Sí? También podemos usar la regla del L'Hopital para calcular límites complejos, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Si la función evaluada en z sub 0, 0 y también la función evaluada el denominador evaluado en z sub 0, 0, o sea, si yo tengo 0 sobre 0, y la derivada es distinto de 0, entonces yo puedo calcular el límite derivando el numerador y el denominador, ¿verdad? Y evaluando ahí. Y por supuesto se puede usar la regla del L'Hopital varias veces, ¿verdad? Se puede usar n veces, ¿verdad? Si todavía nos sigue quedando 0 sobre 0, pues podemos seguirla aplicando. Hay algunos ejercicios acá con respecto a la regla del L'Hopital, ¿verdad? Se usa exactamente igual que en funciones de variable real, ¿verdad? La mecánica es muy parecida. Hay algunos ejercicios acá, pueden hacer algunos si quieren, ¿verdad? Pero ahorita lo que queremos es, lo que quiero que hagamos es que probemos eh, la regla del L'Hopital, ¿verdad? Al menos cuando es 0 sobre 0. ¿Sí? En el libro está este problema. Nos dice que
eh, vamos a ser guiados eh, a través, en la prueba de esta proposición, que es la regla del L'Hopital, ¿verdad? Vamos a ser guiados desde el inicio, ¿sí? Eh, en la prueba de esa proposición. Y nos dice que si las funciones f y g son analíticas en un punto z sub 0 y las son igual a 0 y la derivada del denominador es distinto de 0, entonces este límite es igual a esto. ¿Sí? Bien, entonces empezamos aquí con las hipótesis de que f y g son analíticas. ¿Sí? Recuerden que, como ven aquí en la regla de L'Hopital nos está diciendo que las funciones son analíticas, ¿verdad? Solo para que vean que es el mismo teorema, ¿sí? Nos dice que, o sea, podemos aplicar la regla del L'Hopital si las funciones son analíticas, ¿de acuerdo? Si las funciones son analíticas. Si las funciones no son analíticas, o sea, pueden ser incluso diferenciables, oigan bien. Pero si no son analíticas no podemos aplicar la regla del L'Hopital acá. Entonces, partimos de la hipótesis de que f y g son analíticas en el punto z sub 0, ¿de acuerdo? Eh, o sea, lo que se necesita, ¿verdad? Las hipótesis del teorema. Bien, como z sub 0 es analítica, perdón, como la función es z sub 0, es analítica en z sub 0 y la función g también es analítica en z sub 0, entonces nosotros sabemos que son diferenciables, ¿verdad? O sea, si son analíticas, son diferenciables. Si son diferenciables, no necesariamente son analíticas, así que debe cumplir algo más. Pero si son analíticas, nosotros sabemos que son diferenciables, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que existen estos dos límites, ¿sí? Usando la segunda definición, ¿verdad? La segunda definición de derivada, la definición alternativa de derivada. Yo sé que esto es este límite existe y este límite existe. Además, yo sé que f de z sub 0, porque es lo que nos dice la hipótesis del teorema, es 0 y que g de z sub 0 también es 0. Por lo tanto, lo que nos queda es esto, que f' de z sub 0 ¿sí? Solamente nos queda f de z sobre z menos z sub 0 y g' de z sub 0 es el límite cuando z siendo de z sub 0 de g de z sobre z menos z sub 0. Nos queda de esta manera. Entonces lo único que hay que hacer es ahora ver estos límites, ¿verdad? Y ver estos límites. Entonces lo que vamos a hacer es escribirlo. Límite cuando z tiende a z sub 0 nos quedaría de f de z sobre g de z, que de aquí partimos, ¿verdad? ¿Sí? Lo que voy a hacer
es multiplicar por 1 sobre z menos z sub 0. Multiplicar por 1 entre z menos z sub 0 y dividir por 1 sobre z menos z sub 0. ¿De acuerdo? Entonces lo que nos queda es esto. Límite cuando z tiende a z sub 0 de, aquí me quedaría f de z sobre z menos z sub 0. Y acá el denominador me quedaría g de z sobre z menos z sub 0. Ahora, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Alguien que me diga qué puedo hacer después de esto? ¿Alguien que me responda? Bien, lo que puedo hacer acá es, ustedes saben que el límite de una división es la división de los límites. Entonces yo puedo aquí dividir el límite cuando z tiende a z sub 0, f de z sobre z menos z sub 0 sobre límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z, perdón, g de z sobre z menos z sub 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Bueno, según lo que acabamos de ver acá, esto es la derivada de f en z sub 0 y esto es la derivada de g en z sub 0. Entonces lo que vamos a tener es, bueno, aquí nos faltó ver la que es, no, perdón, está bien así. Nosotros sabemos que esto es la derivada de f evaluada en z sub 0 y esto es la derivada de g evaluada en z sub 0. ¿De acuerdo? Y aquí llegamos a comprobar la proposición, ¿verdad? Entonces, nosotros acabamos de probar que esto es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Si la función es analítica, esto es cierto. Acabamos de probar la regla del L'Hopital para funciones complejas. Eso es lo que acabamos de hacer. Preguntas.
¿Todo claro? Muy bien, entonces con eso terminamos la sección. Muy bien. ¿Por qué todavía hay un poco de duda? Creo que faltaría practicar solo para estar seguro que quedó claro, claro. Ah, dale, dale, está bien, está bien. Muy bien, entonces eso sería la sección 3.1. El viernes veríamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Y vamos a poder analizar un poco más fácil la analiticidad de una función de variable compleja. ¿De acuerdo? Bien, eso es todo por hoy entonces, muchachos.